Buenas tardes a todos, mi nombre es Shayan Peña y en esta ocasión les hablaré del origen del alemán. Para comprender sus fundamentos hay que recorrer la historia de la lengua alemana, cuyos inicios se remontan al año 1300 a.C. En esa época, y dependiendo de la región donde se habitara, la gente hablaba diversos idiomas como el bárbaro, el andemish y el francico. Habían tantos idiomas que se vio necesario unificarlos en una sola lengua que todo el mundo hablase y comprendiese. De esta forma, el emperador Luis IV decidió unir todos estos dialectos y crear un lenguaje común. El alemán, tal como lo conocemos, se estableció como lengua utilizada en varias capitales europeas a partir del siglo XIX. Según la Enciclopedia Universalis, hacia el año 1200 a.C., los ancestros germanos ocupaban la península de Dinamarca y hablaban una lengua surgida de un dialecto indoeuropeo con una mezcla de latín, celta y sánscrito. Esta última es la lengua de los textos religiosos hindús y budista. A esta mezcla se le conoce con el nombre de germánico, del cual no queda ningún rastro escrito, dada su antigüedad. La historia de la lengua alemana está marcada por dos mutaciones principales, que son mutaciones consonánticas. La primera tiene lugar a lo largo del primer siglo a.C. y permite la transformación del dialecto indoeuropeo en germánico común y en armenio. Como ya veníamos diciendo, el germánico surgió a partir de las lenguas indoeuropeas anteriormente mencionadas. En esta ocasión vemos que este germánico antiguo se dividió en nórdico, oriental y occidental. Del germánico nórdico se desprenden las lenguas que son el islandés, el sueco, el danés y una que se llama el feroés, también así como el noruego. Por otro lado, el germánico oriental se deriva la lengua gótica, que básicamente es una lengua que hablaban en Italia y en España. Lastimosamente esta es una lengua muerta hasta el día de hoy. Y por último encontramos el germánico occidental, que surgió hacia el año 200 o 500 antes de Cristo en Europa occidental. De aquí es donde se origina el alemán como lo conocemos hoy en día. Bueno, ya mencionábamos que también existe el germánico occidental. Aquí básicamente se desprenden cuatro grupos principales, que es el anglosajón, que a través del tiempo dio origen a lo que conocemos hoy en día como el inglés, también el neerlandés o el holandés, y vemos una variación entre el alemán. Primero salió el alto alemán y después el bajo alemán. Bueno, el alto alemán es la segunda mutación consonántica que tuvo lugar entre los siglos IV y III a.C. Conllevó una segunda modificación fonética de las consonantes y del conjunto del léxico de alto alemán antiguo. Estos cambios han sido explicados por la ley de Grimm, que era un filólogo alemán que consiguió explicar las evoluciones lingüísticas, y fue contemplada por la ley de Werner. Esta explica que las consonantes oclusivas que se transforman en consonantes fricativas, lo que cambia la pronunciación de las palabras. Así que pasamos de una toma importante de aire y una expulsión inmediata de una consonante oclusiva a un flujo de aire aspirado y expirado para una consonante fricativa. A lo largo de la Edad Media no existía un código unificado para la escritura de la lengua, por lo que se considera el alto alemán antiguo como un conjunto de dialectos germánicos como franconio occidental, antiguo franconio, meridional, antiguo bárbaro y antiguo alemánico. Bueno, hablando del bajo alemán, si el alto alemán se habla mayoritariamente en el sur de Alemania y se considera como la lengua del escrito, el bajo alemán era la lengua del norte del país.
relegada a la lengua de las clases populares, como un lenguaje menos culto. El bajo alemán está conformado por varios dialectos, como el franconio de los Países Bajos y de Flandes. La evolución del bajo alemán se va a mezclar al alto alemán durante el Sacro Imperio Romano Germánico y luego va a pasar al rango de dialecto hacia el siglo VIII después de Cristo. Ahora hablando de lo que se conoce como alemán estándar, este se dio a través de la religión protestante, donde ellos utilizaban el alemán en las escuelas para ayudar a retomar a la población germanófona al norte de Alemania. Además, entre los años 1520 y 1535, Martín Lutero traduce el Antiguo y el Nuevo Testamento al alemán. Hasta el año 1850, en el sur del territorio de Alemania, se aprendía como una lengua extranjera. En el siglo XIX, el alemán se convierte en la lengua del comercio por excelencia. Con el reino del Imperio Austrohúngaro en Europa Central, el alemán se habla en ciudades como Praga, Budapest, Bratislava, Zagreb y Ljubljana, mientras que en el medio rural conservan su dialecto. Bueno, aunque el alemán no es técnicamente una lengua de origen latino, este se ha visto sometido a la influencia del mismo, dominante en el resto de Europa. Esta influencia, aunque mínima en comparación con el español, el italiano o el francés, está presente como consecuencia de la invasión romana al conjunto del territorio, para construir el Imperio Romano, con vocabulario del campo de la guerra y las innovaciones tecnológicas. El latín va a aumentar su influencia con la multiplicación de los monasterios y la expansión de la cristiandad, y se conocerá un momento de gloria a lo largo del Renacimiento a través de las obras humanistas. El alemán posee numerosos préstamos del latín, tanto directos como traducidos. Por ejemplo, Montag, que significa lunes, es el día, Tag, de la luna, Mon, que deriva del mismo nombre del latín, Lunae Dies. Es habitual que cuando aparece la letra C en latín, en el alemán la cambia por K, como por ejemplo Decretum, que cambiaría a Decret, y Vocalis, que cambiaría a vocal. Si tomamos en cuenta la cantidad de personas nativas que hablan el alemán como su lengua materna, este ocuparía el número 14. Pero ya si hablamos de la cantidad de personas como tal que la hablan, ocuparía el número 10 de las lenguas más habladas del mundo. Esto con alrededor de 130 millones que hablan esta lengua, entre hablantes nativos y hablantes que lo están aprendiendo. El alemán es la lengua materna más hablada de la Unión Europea, es un idioma oficial en 7 países y además hay 7.5 millones de personas en países que forman parte de una minoría que hablan este idioma. Al compartir raíces germánicas, podemos encontrar que el alemán tiene mucha similitud con idiomas como el inglés, como por ejemplo aquí podemos ver que en alemán podemos decir teléfono y en inglés teléfono, teniendo una pequeña variación en lo que sería en la consonante F en alemán, que en inglés la cambiaría por P y H. Asimismo encontramos inteligente, que no tiene muchos cambios. Asimismo vemos interesante, que en inglés cambiaría por interesting. Más que todo se encuentran estas variaciones es en la pronunciación y en los acentos que marcan cada idioma, pero podemos ver que hay mucha similitud, la verdad.
bueno, esto ha sido todo por ahora. Agradezco de antemano por su atención y hasta la próxima.